todos, me llamo Jonas y junto a Chispita, mi bicicleta, me lancé a una aventura que muchos considerarían una locura. Cruzar Europa, desde España hasta Dinamarca, en 2 ruedas, recorriendo unos 3000 kilómetros. Sin planes detallados, sin saber dónde dormiría cada noche, viajaba con mi tienda de campaña y cocinándome yo mismo. Cada día era un desafío nuevo que ponía a prueba no solo mi resistencia física, sino también mis miedos más profundos, mi capacidad para vivir con incertidumbre, para decidir el camino sobre la marcha y sobre todo, para escuchar mi propia intuición y abrazar lo desconocido. Pero esto no fue solo un viaje, fue una prueba constante donde cada error y cada acierto me llevó más lejos de lo que jamás imaginé. Quédate y descubre cómo esta ruta cambió mi vida para siempre. Y sobre todo, deseo que mi viaje te motive a dar el primer paso para conseguir tus propias metas. Buenos días. Está pegando un frío de la hostia. Estoy aquí escuchando Natural Mystic de Bob Marley. Look at this. Sí, está todo bien, fresquito, nublado. Sí, he tomado la decisión de seguir con la bicicleta. Fred y Alexandra me dijeron que si me quería quedar otro día, que no había ningún problema. Y nada, me dieron algo de comida. Ya que hoy es domingo y tampoco caí, que hoy domingo no abren las cosas, tengo alguna comida y eso, pues me dieron una manzana, un poco de queso, a ver si encuentro una boulangerie para comprar una barra de pan. Y nada, vamos a ver, el día creo que vendrá con lluvia, el día de hoy vendrá con sus retos importantes. Aquí están las aves, poniéndose este animal. Había como una nutria muerta y los pájaros comiendo, la verdad que menuda peste. Nada, está empezando a llover. Sí, creo que me voy a tener que poner el chubasquero. Sí, creo que en el próximo pueblo me lo voy a poner porque sí, me puse el del casco para no mojarme la cabeza, llevo los pies y los pantalones de la lluvia, no sé si se ve desde aquí, pero sí, voy a ponerme el chubasquero ahora cuando llegue al próximo pueblo. Lo peor es que cuando llueve uno desea como que llegar al techo y como que empieza a pedalear quizá a destiempo o con respiraciones más agitadas, el cuello más así. Así que nada, es solo agua, hermano, es solo agua, Jonas. Ya, igualmente me pondré el chubasquero. Ya. Ay, hace frío hoy, sí. Creo que sacaré los guantes de invierno, los gordos, porque se me está cortando todo. Vamos a ver. Y uno dirá, pero solo es un poco de agua. Ay, santo de los santos. Sí. Como decía Dana, allá en la montaña, saludo a mi Danita. Sí, tendría que llamar. Y santo de los santos, dame paciencia porque dinero no tengo. Algo así era. Ay. He puesto la luz de atrás, por delante la roja, no hay mala visibilidad en la calle, pero bueno, no sé, también una bici como la mía cargada, como quien no la ve, ¿no?
Bueno, ahora venía pensando, ¿no? Que por qué la lluvia nos ha de detener, ¿no? Sí que a veces cuando hay mucha cantidad se hace inseguro porque uno no ve la carretera o se puede resbalar uno y la verdad que hay que tener precauciones ante eso, ¿no? Pero sí. Sí, lo que venía diciendo en el otro vídeo, que se acabó la batería. Sí, la escuela mía fue, creo, con el tema de las lluvias y el frío, Berlín. La ciudad de Berlín, me recuerdo que estaba repartiendo pizzas un día sin guantes. No podía apretar el freno del frío que hacía de las manos, ¿no? Y Copenhague también ha sido una ciudad que me ha enseñado, ¿no? a convivir con el frío, la lluvia. Así que nada, cuesta, es un reto y incomoda, mejor con sol, está claro. Pero bueno, al final sigues hacia adelante, ¿no? Y nada, eso, voy a comer estas galletitas y seguimos. Hoy la verdad está siendo un día bueno, sí, porque está planito, malo porque me siento mojado, ¿no? Tanto por fuera como por dentro. Ha sido toda la ruta bastante recta, al lado del lago, sin más, viento de cara. Sí, ahora como en una hora creo que pararé a comer. Encima, bueno, la lluvia me dirá cuándo parar, ¿no? Porque creo que va a caer entre la 1 y las 3 de la tarde. Va a caer bastante cantidad de agua, digamos, como 1.5 milímetros. Vamos a ver si cae o no, esa es otra, porque a veces la aplicación es, vas mirando una, vas mirando otra, pero al final, cuando cae del cielo es cuando cae. Y nada, sí, la verdad tengo ganas de comer ese quesito que me han dado Fred y Alexandra, y ese trocito de, no sé si era embutido, carne con la baguette. Oh, es rico. Nada, seguimos pues. Y ahí estaba yo, bajo la lluvia, con mucho frío. Cada pedaleada costaba, pero seguía. Sabía que esto también era parte del viaje. Pura vida, pura vida. Ah, me siento vivo. Con piernas cansadas y con hambre, pero vivo. Oh, deseando entrar en calor también. Bueno, aquí estoy cocinando, voy a cocinar una sopita hoy de estas de cocida de hacendado, y aquí comiendo el quesito. Y luego también esto me ha regalado, sí, Fred y Alexandra, así que yo creo que me lo voy a guardar para la noche. Sí, ahora voy a comer una sopita caliente, creo que sí, para entrar en calor, calentaré un poquito de agua para un té o un café luego. Y sí, creo que termina de llover sobre las 4, así que bueno, quizá me tomo un café luego, pero sí, todo va bien, algo de frío, me he cambiado la ropa para estar bien durante la comida, tengo aquí secando un poquito las cosas y seguimos en ruta pues. Así me caliento la mano, seco el guante y me como un cocidito caliente. Oh, sí, entrando en calor. Bueno, aquí transmitiendo otra vez, congelado, sí, con algo de frío. Comí, pero tengo como la ropa fría, sí, como mojada. Así que creo que voy a hacer 19 kilómetros más. He visto un pueblo por ahí. Sí, aquí estoy bajo un techito y eso, son las 2 de la tarde. La verdad que sí, creo que
voy a seguir y a confiar que más al norte pues haya un techito, un trocito así como este, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, ahí seguimos. Con pocas ganas, pero seguimos. Está lloviendo la hostia. Dicen que solo es agua, ¿no? ¡Vámonos! Oh my god. Uf. Me estoy adentrando en este bosque. Fua. Todo misterioso. Esa noche el cansancio me podía. Vi un ayuntamiento con un pequeño techo y me acerqué. Parecía seguro. Cociné algo rápido y me fui a dormir, con mucho frío, pero a resguardo. A la mañana siguiente, el sol asomaba tímidamente. Después del día anterior bajo la lluvia, verlo salir fue un placer enorme. Bueno, buenos días. Aquí con el café, ya con las cosas medio recogidas. Y os tengo que decir que sí, acabo de llorar de la alegría de ver el sol salir, de saber que va a ser mi compañero hoy, de saber que ya me está calentando de alguna manera, ¿no? Que me está ayudando a secar mi casita, mi tienda de campaña, aclara las ideas. Agradecido por, después del día de ayer que fue pura lluvia, no sabes la alegría que puede llegar a dar ver el sol. Hace frío, la verdad que quizás estamos a 1 grado pero el día acompañará el sol, así que contento. Ahora luego miraré la ruta, desayunaré y seguimos hacia el norte. Hoy estamos a lunes. En Spotify tengo la nueva lista de reproducción, de descubrimiento semanal, así que todo bien. Salió el sol, sí, cielo azul. Oh, Dios. Aunque haga frío, agradecido por este sol. Dios mío, rico. Sí, hoy creo que va a hacer también unos 60 kilómetros. Vamos a ver cómo son las vías, ya que de aquí a Angers, tanto ayer como hoy y mañana, no hay ciclovía. Todo es como por caminos. Intento coger los caminos más pequeños, digamos. Estoy pasando por una zona bastante como de solitario entre pueblo y pueblo, y son como bastante granjas, caballos, animales. Traigo el miedo de ayer del perro, ¿no? Y como que estoy como
me está asustando todo hoy, ¿no? Hasta los pájaros cuando empiezan a volar. Nada, es enfrentarme a mis propios miedos, ¿no? Y saber controlar las situaciones, ¿no? En cada momento. La verdad tengo ganas de llegar a Angers para volver a retomar la ciclovía, la Francet, que va hacia la costa, hacia Caen, y poder estar dentro del ciclovía. Mirad, hablando de perros, no sé si veis, dos Doberman ahí sueltos. No comprendo, la verdad. Justo hablaba de ello y mira, nada, los he visto y justo bajé de la bici directamente. Pero sí, llevan collar. Igualmente, ¿qué hacen, no? Dos Doberman sueltos. Están dentro de un pueblo, pero bueno. Ay, Dios, hoy se viene el día subida y bajada de cabeza, Dios. Ya te digo, hoy es el día de los perritos. Ahí. ¿Qué pasa? Sí. Está comiendo un pajarito. Creo que voy a cambiar la ruta a una ruta más amplia y no me voy a meter entre las montañas. Porque esta zona, no sé, es una sensación rara dentro, ¿no? Llámalo intuición, llámalo como quieras. No sé, como muy desolada la zona. Mucho campo, pero casa como olvidada, ¿no? Zonas muy tranquilas, pero al mismo tiempo pues así, ¿no? Mil kilómetros. Llevo ya 1000 kilómetros, señores. Ay, espera que limpio. No me lo creo. 1000 kilómetros desde que salí de casa. Mis primeros 1000 kilómetros en bici. Sensaciones raras. Día soleado. Zona de granjas, zona de rara, pero bueno, seguimos hacia adelante ya. No puedo expresar lo que estoy viviendo en palabras. Son como insuficientes las palabras para expresar el coraje, el miedo, el amor, la bondad, la seguridad de un techo. Seguimos hacia adelante con fuerza y con valentía, la verdad, porque no es sencillo, pero siento que vale la pena y está valiendo la pena. 1000 kilómetros. Parece que está cerrada la vía. Vamos a preguntar. Ok, creo que han cerrado la vía porque están cortando árboles. Ay, Dios mío. ¿Dónde me metí? Me cago en la leche. Ah. Sí, hermano, bueno, la vida son puros retos, Dios mío. Hoy. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Je suis espagnol. Je suis espagnol. Avec la Belle, Barcelona. Ok, merci. Bonjour. Merci. Yeah. Merci, monsieur. Ay, me cago en la leche. Llegar aquí. Nada, me han dejado pasar porque si no la desviación
me hacían desviar, hacer un detour, y hubiese sido bien complicado, la verdad. O sea, me hubiese alargado unos 25 kilómetros más o menos. Así que nada, agradecido porque me ha dejado pasar, pero me está costando esta cuestita. Voy para el Lidl. Ay, tengo unas ganas de llegar al Lidl. Voy a comer de todo. El hombre más feliz. El Lidl. Amo el Lidl. Comprar couscous, cositas. Esa tarde fui aceptado por Isabel a través de Warm Showers. El día traía sus retos físicos, subidas duras y cansancio acumulado. ¿Quién dijo que esto fuese a ser fácil, no? Pero saber que me esperaba una casa, una ducha, un lugar cálido donde dormir, me daba calma. En medio del esfuerzo, eso lo cambiaba todo. Aquí estamos en el tren. Bueno, buenos días. Aquí estoy en la estación de Cloret y me estoy dirigiendo hacia Angers. Pasé la noche ahí en casa de Isabel con Samuel y Ulises, su hijo, y su pareja. Pude arreglar los frenos, me arregló Samuel los frenos porque los tenía ya casi que sueltos. He podido limpiar la bici, la transmisión un poquitito, y nada, llevo 2 días sufriendo, la verdad, con las carreteras, con animales, con perros, y la verdad que han sido 2 días complicados, y ahora para dirigirme hacia Angers iba a ser complicado en tema de tráfico, muchos camiones, y por temas de seguridad, pues bueno, he preferido coger el tren. Serán 55 kilómetros, y de ahí cogeré la ciclovía, la Francet. Muy contento con Isabel, la verdad me sentí súper bien. Hice una lavadora con la lavadora en sí, ¿no? Llevaba desde que salí de casa limpiando a mano, y poder limpiar con lavadora fue wow. Sí, la verdad que cenamos, encantado de poder estar con ellos. Hablaban español, y nada, arreglar la bici también ha sido un gran avance. A veces, en el viaje, hay que tomar decisiones, y no siempre son fáciles. Algo dentro de mí me decía que si tomaba el tren, me estaba traicionando, que debía hacer cada kilómetro en bici, como me había propuesto desde el inicio. Pero también aprendí que no todo es blanco o negro, que el viaje no solo va de pedalear, sino de estar presente y saber cuándo parar, cuándo soltar, cuándo elegir destino. Esa mañana, después de pensarlo con calma, decidí escuchar a mi intuición y me subí al tren. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, bosques, campos, pequeños pueblos, sentía paz, sentía que había hecho lo correcto, porque al final lo más importante no es cumplir un plan perfecto, sino aprender a escuchar esa voz interna que cuando la oímos de verdad, nunca se equivoca. Ahora me tocaba atravesar Angers. No era una gran ciudad, pero tenía lo suyo: tráfico, ruido, concentración total. Aún así, estaba feliz. El sol había salido y eso ya cambiaba el ánimo por completo. En breve empezaría una nueva etapa, una de las ciclovías más conocidas de Francia, la Vía Francet, y algo en mí sentía que lo mejor del viaje estaba por venir. ¿No querías ciclovía? Toma ciclovía, toda embarradita. Así que nada, ya salí de la ciudad, o estoy saliendo de la ciudad,
Y vamos, puro barro ahora en la ciclovía, espero que no sea así hasta el norte. Pero bueno, contento de no estar compartiendo con el tráfico. La verdad que me ha gustado la decisión que he tomado de coger el tren por el día de hoy. Mirad esto. ¡Fa! Menuda enfangada. Ir hacia adelante. Espero que no esté así todo, vamos. Tengo que bajar de la bici y encima hoy la lavé. ¡Hoy la lavé! ¡Ay, Diosito! Con lo linda que estaba hoy, la chispita, toda limpia. Sí, toma barro ahora. Como cerdos aquí. ¡Ah! Oh, esto parece arenas movedizas. Con el peso. ¡Oh, oh! ¿A qué me metí aquí? Ah. Sí, Jonas, buscabas... Oh, mierda, otra vez. Buscabas salir del tráfico, de los perros, no sé qué, bla, bla. Toma, mira. Aquí hay una pelota de barro aquí que no me deja ni avanzar. Mira cómo está la bici. Eso que la limpié esta mañana. ¡Fua! No puede ser. Y aquí abajo está todo lleno. Ese caminito está... O sea, aquí no sé cómo va a estar. Pero creo que está como inundado y hasta la carretera por allí hay charquitos. Así que nada, voy a limpiarlo con un palito. Esta zona aquí es puro fango. Fango. Suerte que hoy no llueve. Me imagino esto con lluvia. Mira, hoy ya tengo a mi nuevo amigo, el palito. Se llama Wilson. Que me ayuda a sacar el barro aquí de las ruedas. Sí, del guardabarro. Se queda ahí enganchado, pues duro, no me deja circular. Me venía riendo solo porque pensaba yo, ¿esto será una ciclovía francesa o un camino de vacas? Un camino de vacas. Parece que hayan pasado 1000 vacas por aquí. Pero bueno, ellos dicen que es una ciclovía. Ay, Dios. Llevo como 1 hora para recorrer, ¿qué? 4 o 5 kilómetros. Ay, no puedo. Te lo juro, es que me va haciendo cada paso que me monto en la bicicleta y me tiembla todo. Te digo, parece que hayan pasado 1000 caballos por aquí. Ay, Diosito. Mirad, a ver, al menos tengo aquí el río al lado, súper bonito, ¿no? Toca de Johnny Fua. La calma me recorría por dentro. Paré a comer cerca del río, en silencio, en paz. No sabía dónde iba a dormir esa noche, pero rodeado de tanta naturaleza, lo sentí claro. Sería acampada libre. Confiaba en el camino, en la ruta, y en que, de algún modo, siempre aparece el lugar justo. Ahí tengo el barquito. El día está, la verdad, espectacular. Solecito, algo de viento, pero poco. He decidido tomar un poco la ruta, digamos, interior por pueblos. Y ¡pa! El camino me estaba enseñando mucho, no solo sobre lugares, distancias o mapas, sino sobre mí. Aprendí a escucharme, a entender cuándo seguir, cuándo parar y cuándo simplemente observar. Aprendí que no siempre se necesita saber el destino, que confiar en el presente, en el paso a paso, es una forma de avanzar más sincera. El frío, la lluvia, la soledad, todo me enseñaba algo: a tener paciencia, a ser flexible, a no aferrarme a lo que tenía planeado. Descubrí que la incomodidad también es maestra y que muchas veces, después del miedo,
llega la calma. El viaje me estaba transformando y aunque aún no sabía en qué, sentía que cada kilómetro me estaba llevando hacia una versión más simple, más honesta y más viva de mí mismo. Bueno, cuando encuentro un spot como este, me gusta mirar la brújula, como de dónde viene el viento o de dónde vendrá por la noche. Miro el pronóstico un poquitito, sí, a ver qué onda para posicionar la tienda de campaña de alguna manera, ¿no? Veo que el suelo está como llano, está algo húmedo al estar cerca de los barquitos, pero creo que todo bien. Me han dicho que unos hombres que aquí es una zona tranquila, así que sí, me voy a estar por aquí, yo creo. Buenos días. Nada, dormí por aquí. Sí, aquí tengo las cositas, tengo ahí las cositas secando. Y nada, ayer estuve ahí en el barquito con Jean-Paul. La verdad que súper bien, súper contento de haber sido invitado por él a compartir una cerveza, pensamientos. Comentaba, ¿no?, cómo es la vida a 1 metro de la tierra, porque al fin y al cabo estás en el agua, ¿no?, viviendo en el agua, cómo es el mantenimiento de los barcos. Y me explicaba un poquitito, bueno, tenía una Harley Davidson también antes, y la verdad que es súper bonito compartir pensamientos y compartir ideas, ¿no?, también con la voz de la experiencia, una persona ya mayor que vive un poquitito a su manera, de alguna, sí. Y lo bonito también de la cordialidad humana, ¿no?, porque al fin y al cabo he dormido aquí, también un poquito gracias a él. Hablé con él por la tarde y me dijo, sí, está tranquila la zona, y pues bueno, y luego me invitó a la cerveza y a estar un ratito en su barco, que por cierto está súper bonito por dentro y súper calentito. Nada, y la verdad que dormí tranquilo, ¿no?, con aquella paz de que, pues bueno, estaba durmiendo al lado suyo, ¿no?, como que me daba una cierta seguridad, se podría decir, ¿no? Así que descansé súper bien. Voy a acabar de recoger, me ha invitado a tomar un café y seguimos ruta hacia el norte. Bonjour, Jean-Paul. Ça va? Y ahí estaba yo, empezando mi día. Me sentía muy feliz de haber conocido a Jean-Paul y compartido un rato en su barco. Qué hermoso es cuando un desconocido te abre la puerta y te hace sentir como en casa. Nunca me habían invitado a un barco a tomar una cerveza. Fue algo simple, pero muy especial. Un gesto inesperado, sincero. El calor humano, la bondad de la gente, me sorprendían cada día más y me recordaba que en el fondo el mundo está lleno de personas dispuestas a dar sin esperar nada a cambio. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Bonjour. Non. C'est bien d'Espagne, Ah, ok. de Barcelone. Oui. C'est très joli. Ah, Oui. C'est bon. Ça va bien? oui, Oui. cool. Ok. C'est bon. You? Yes. Yeah, good. I'm good. Oui. Where do you go? À Danemark? Oh, Oui. C'est très joli la France pour moi. Oui. that's good. It's good, yeah. Good, very good. Yeah. Yeah, It's, it's beautiful. oh, I love it. You know? Amazing. Yeah. Yeah. I'm gonna continue north. Yes, Yeah. no. That's it. Bye. Good luck.
Thank you. Thank you. Good travel. Thank you. Thank you. Thank you. The same with today. A beautiful journey. Sun. Sun. Oh yeah. It's amazing. Sunrise. Yeah. Beautiful your ducks as well. Huh? Thank you very much. Beautiful eyes. All right. Have a good day, sir. Have a good day. Okay. Bonne journée. Au revoir. Sí, hermosos perros. Wow. Sí, paré a hablar porque sí, menudos perritos. Tienen unos ojos hermosos. Ay, lo bonito del viaje, yo creo, ¿no? Hablar, conectar con la natura. Ya, puro agradecimiento estoy llevando ahora. Je suis espagnol, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien? Ok. Where are you from? I'm from Spain. Oh, Oui. And I'm going to Denmark. I'm going to Palestine. To Palestine? Yeah. Oh. Where are you coming from? I live in Rennes, In Rennes? Okay. but I went by Mont Saint-Michel, Uh-huh. Fougères, Laval, and Okay. then Angers this evening. Okay. See, yeah. It's beautiful going down You're going to? to north, France, then Belgium, Holland, Germany, and after Denmark, Copenhagen. Yeah. You're crazy. You're in Palestine, right? Yes. So I don't know who's more crazy. But you have a tent. Yeah, I have the tent and everything. Yeah, No, the tent, the kitchen, the clothes. How much? How? Kilos? I think it's kind of a 24, 25, and then here in the front 5 kilos. Yeah. What about you? You are strong. I'm eating all the day. I do too. Yeah. So you're heading to Palestine? Yes. Which route are you gonna take? South France, Okay. and then west coast of Italy. Aha. And then after Rome, I cross to Adriatic. To Greece, right? Yes, Albania and Greece. Okay. Greece, and then I take the boat Okay. to Rhodes, Uh-huh. near Turkey, Okay. and then I go. All the way to Turkey. No, on the south coast only. Okay. And then I take a boat to Chypre. Chipre. Okay. And then I have a boat because if I go through Syria and Jordan, I have no chance to come in Israel. Okay. Because you have the stamp and yes. the passport. Mhm. Okay. So, Okay. Oh yeah. Nice. So it's the better way is by ship. Okay. Well, it's gonna be a long journey. Yes. Huh? Maybe a friend of mine will join me in the south of France. Okay. But he's in love, so it's not Yeah, I compris. Yeah, I understand. Oh, sure. beautiful. Very well. Beautiful. Yeah. Bueno, justo acabo de despedir a Luc, un hombre francés que se está dirigiendo hacia Palestina por motivos interiores, espirituales. Tiene problemas de respiración, por la noche necesita una mascarilla, me parece, me ha dicho, y bueno, se dirige hacia Palestina. La verdad que da una enorme gratitud ver gente que está haciendo su propio camino y para ayudar a los demás también, ¿no? Sí, es muy bonito parar Iba a seguir con la bicicleta, pero dije, ¿por qué? No tengo ninguna prisa, voy a hablar con él, porque cada historia cuenta y cada persona es lo que te hace ser especial, ¿no? Es el escuchar a los demás, y para mí es único poder estar aquí escuchándolo a él en estos 5 o 10 minutos que hemos hablado
y le deseo lo mejor, la verdad, por su viaje. Tiene 3 meses de viaje en bici hasta Palestina, así que ¡mua! Yo voy para el norte. Qué bonito es cruzarse con otros cicloturistas, personas que, como yo, pedalean por sus sueños, por un propósito, por algo que les mueve desde adentro. Estaba recorriendo esas tierras francesas, llenas de vida, de animales salvajes, de paisajes que se quedan en la memoria y de gente amable que saluda sin apuro y regalan sonrisas sin motivo. El día estaba siendo único y yo simplemente intentaba estar presente para no perderme nada. Ahora gira un poco a la izquierda. Sigo en ruta, son las 5:20 y hoy he visto que el pronóstico por la noche tan solo harán 6 grados, así que va a ser una noche bastante templada y buena. Entonces estoy pensando, porque justo cerca de todas las rutas existen estas cascaditas con estos baños, mirad. Sí, justo aquí, ¿veis? En esta zona así. Entonces son como unas graditas. Pensaba quizás, sí, cuando lo vea, está el ruido del agua, pero bueno, cuando lo vea pertinente, pues parar y ni montar la tienda, simplemente dormir así con el bivac y chao. Pero bueno, vamos para adelante, voy a hacer 5 o 6 kilómetros más y a ver qué onda, pues el día soleado y rico. Buenos días, dormí por ahí. Sí, ya está todo limpito, todo recogidito. Ahí estoy secando las cositas de la tienda de campaña. Y nada, aquí ya tengo las cositas, ya desayuné, tomé el café. Y nada, aquí, sí, aquí dormí ayer. Ahí está como una cascadita. Sí, ayer dormí aquí. Le pregunté a una mujer como a 2-3 kilómetros atrás. Y me dijo este lugar y dije, bueno, dale, perfecto. Y no iba a montar la tienda de campaña, la verdad, iba a hacer bivac, pero sí, al ver el lugar dije, bueno, pues dale, perfecto. Y nada, monté por allí y nada, agradecido, salió el sol, he dormido bien. El sonido del agua te ensordece un poquitito, más que nada el tema, como que no puedes escuchar los ruidos, si animal, persona, lo que sea, externos al ruido del agua, no tienes tanta atención o capacidad de escucha, ¿no? Me gusta y no me gusta como dormir cerca del agua, ¿no? De alguna manera relajante, pero bueno, eso. Nada, seguimos hacia dirección norte. Sí, ayer estaba mirando el mapa y me deben quedar como unos 900 kilómetros para llegar a Ámsterdam. Estaba pensando ayer, ¿no? Como, bueno, tal. Y son como 12 días y es como, wow, estaré... Sí, todavía queda Francia, Bélgica y luego Ámsterdam y Holanda, ¿no? Pues bueno, ahí paso a paso. Pero sí, nada, ahora recogeré las cositas. Estaba escribiendo y nada... Y contento, ha salido el sol, sí, otro día lindo, pues, y vamos hacia adelante.
acabo de ver, creo que era una nutria. Wow, hay unos bambis. Sí, wow, hermosos. Hay un pájaro y está posando así con las alas abiertas, como para secarse, para que le toque el sol en el pecho. Wow. Vine a comprar al Lidl, pues siempre está bueno, pero mira, ha venido la policía porque estaba dentro y empezaron a gritar la gente, no sé qué pasaba. Bueno, yo ya me compré mis croissants, mis cositas, la verdad que voy bien cargado, he comprado algo de fruta, verdura, snacks para el camino, para seguir. Bueno, nada, ya cargué todo, tengo el 60% de la batería de un cargador, un powerbank, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero quizá hoy por la noche será la última acampada libre y mañana quizá buscaré un sitio para dormir. Vamos a ver. Bien cargaditos de amor. Pura gasolina para las piernas. Esto me recuerda cuando estábamos en Perú con Francesco, hermano, al lado de las vías del tren, subiendo hacia el Machu Picchu, sí, en Aguascalientes. Menuda lluvia nos pegó. Ay, Dios mío. Sí, la verdad que es bonito cuando vas, ahora me parece que tendrá unos kilómetros así, con la vía del tren. With all those up and down and to be in camp, for example, at that day or to be in camp the following day. That's the same in the mountain. You walk, but is it able to reserve this little chalet, or do we this albergue, or do we need to reserve the Yeah, the other one. Yeah, how you do that? Me? How you do that? That's my problem. Yeah. The Yeah. evaluation. Okay. Yeah, the evaluation of the time and the kilometers and Là, j'ai fait le Tramontana Yeah. in Spain. Là, the only thing that I can do on my bike, the chain. Okay. Ah.
And now, la petite Francette is a quite recent one. Okay, you see them all. But after they tweak it, the local people, they took one or they put in the other direction. Ah non, putain. Ouais, putain. Exactement. Putain. Same thing for. That's not a good thing. Same thing when you are bikers, when you are you do a Compostelle pass in France. You go on the right, you say, ah oui, tourne à droite. Mais non, c'est the fucking guy who is living there, who is fed up to see the pass and the other direction. So, No, that's being a bad person. Ben ouais, but that's happened for me recently. I was with a bike, but that was le Morvan. Le Morvan, c'est up and down. C'était Compostelle. Oui. I began with my credential. Compostelle, el camino del Compostelle, pero con mi bicicleta. Ok, sí. So está le Morvan, le Compostelle venant de Vézelay. Vézelay está un village, ciudad muy excelente, muy old. ¿Es vieja? Vieja. Ouais, muy vieja, muy famosa. C'était la première passe. Donc je faisais dans le sens inverse, je voulais remonter. Et le gars, ah ouais, alors là, et so... Aquí estoy siguiendo el norte. ¿Qué norte, no? Nada, justo conocí a Catherine, una francesa que estaba haciendo la misma ruta, compartimos unos 25 kilómetros hoy y nada, ella se dirige hacia París y yo pues hacia el norte. Nada, la verdad que agradecido, sí, gracias por compartir el rapé, por darme un poquito de Nutella, por tu tiempo, por charlar y sí, la verdad es que nada, agradecido, siguiendo para el norte ahora y nada, mañana dan lluvias, así que nada, voy a ver qué onda, si quizá dormir en un campo de fútbol o qué onda, pues sí, ahí seguimos. Cada día me organizaba mejor. Recoger mis cosas, preparar a Chispita, ya era parte de mí. El viaje empezaba a tener su propio ritmo y ese ritmo ya lo sentía dentro. Sí, dormí en el campo de fútbol. Ayer vine aquí a comer, subí al campo de fútbol, dormí, la verdad que súper bien porque como que no está húmedo nada, entonces pude guardar todo rápido. Bajé aquí, tomé el cafecito, desayuné y ya me pongo en ruta porque hoy me esperan 70 kilómetros y como a las 12 del mediodía una empieza a llover y quiero avanzar lo máximo posible, digamos, ¿no? Para llegar cuanto antes y que la lluvia no me pille tanto. Tengo poca batería, tanto en el powerbank, el teléfono. He sido aceptado por una familia en el norte, cerca de Caen, a unos 70 kilómetros de aquí, así que genial, ya que llevo 3 días haciendo acampada libre y la verdad que me apetece limpiar la ropa, duchita. Ayer conocí a Catherine, bonita alma, bonita persona, que compartimos la tarde, cicloturista, ella iba para París, me regaló un poquitito de rapé, de Perú y nada, ayer cuando iba viniendo por aquí por el camino me di un rapé para conectar con esta esencia de la naturaleza y de la bicicleta. También luego me dio algo de dinero que será utilizado para dormir algún día cuando llueva o para alimentarme. La verdad que súper agradecido con ella y nada, espero que le vayan bien las rutas. Sestra, mi hermanita. Ah, vale. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Sestra! Sí. Ay. Míratela. Feliz cumple por 2. Me vaya a menjar un trosset de chocolate pel teu cumple. A tu salud. Ay.
Cumpleaños de mi hermana, sí, contento por ella. Sí, hoy la pedaleada va por mi hermana, porque siempre ha estado ahí para la familia, para mí, en todos los momentos. Ha sido un soporte muy grande y lo sigue siendo. Y hoy la pedaleada, sin duda alguna, va por ella, porque la quiero muchísimo. Es un ejemplo a seguir en constancia. Y nada, contento de que ella esté bien. Así que nada, seguimos la ruta. Y hoy va por ti, hermana, por la sexta. Me está encantando esta zona, es como que súper hermosa. Además llevo como 4 kilómetros bajando, así bordeando el río. ¡Ay, qué rico! Todo lo que baja, sube. Todo lo que sube, baja. That's always the same. La verdad que también me gustan las subidas. Mirad. We go up, me siento más vivo que nunca. Y vamos para arriba, para que viene un tractor. Go up, no. Sí, el día va bien, llevaré unos 33 kilómetros, son las 12 del mediodía, me quedan como 10 kilómetros hacia arriba, digamos, y luego ya será todo de bajada, digamos, hacia Caen, donde esta noche dormiré, sí, ahí en Conguangshaos. Me encantan estos ríos, mirad, no sé si se ve. Ay, tienen un encanto, el ruido, todo. Vamos, Chispita. Vamos, piernas. Oh, sí. Vamos, Francia. Unas ganas de llegar a... O sea, dicen que Holanda es recto, ¿no? Oh, no sé, pero Francia me está rompiendo las piernas. Oh, todo el día sube y baja. Hermoso, pero sube y baja. Oh, venga. Tú puedes, Jonas. El cansancio está en tu cabeza. Ahí está, termina la cuestita. Paré a comer un cuscús con atún, una zanahoria, sí, bien rico, un poquito de queso, está rico, Dios mío. Este quesito. Nada, estoy en la Suisse Normandie, ya cambié de región, la verdad que no me había dado cuenta, yo creo que ayer cambié de región. Nada, he pasado un par de puertos, he hecho 40 kilómetros, 42 kilómetros y me está siguiendo la lluvia,
lo puedo llegar a sentir. Y nada, ahora me quedan unos 30 kilómetros para llegar allí cerca de Caen. Creo que a ver si me puedo quedar mañana allí, descansar. Necesito hacer bastantes cosas a la bici. Tenéis la amor a la bici y ver la ruta. Ya en breve ya cogeré el Eurovelo 3, si no me equivoco, que ya coge la costa hacia Bélgica. Así que nada, sí, supongo que en 2-3 días estaré viendo otra vez el mar. La lucecita. Se hace la... Ok. Tiene sus propias luces. Me quedarán unos 15 kilómetros aproximadamente y a la pedaleada de hoy, por mi familia, por esas subidas, por esas bajadas, por esa unión que siempre nos mantiene, en especial por mi hermana. Sí, mi sexta, cumpleaños hoy. Por el valor de todo ello, ¿no? Sí, pues por ellos. La lluvia está detrás mío, he estado mirando y en una hora empieza a llover. Quedan 15 kilómetros, si la carretera se mantiene igual, creo que podré llegar sin mojarme hoy, pero bueno, sea lo que sea, será, como siempre en la vida, ¿no? Esta cuestita me recibe. Me quedan nada, 3-4 kilómetros y la lluvia llega en 0, ya la estoy oliendo casi. Así que nada, a pegarle duro, que me quedan 4 kilómetros para llegar al pueblo y creo que me voy a tomar un buen café, sí. Ese de ahí es el pueblito donde me estaban recibiendo hoy. Tengo que chequear la aplicación, sí, a ver su nombre y todo. Lo que veis allá atrás, allá, es la lluvia. Me estaba siguiendo todo el día, sí. La verdad que hoy he hecho 70 kilómetros y son las 4. Realmente si... Vamos, hoy es un día realmente para hacer 100 kilómetros.
pero hoy vamos a dormir bajo techo y a ducharme, y a ducharme. Sí, Jesús, María y José. Ah, felicidad pura, lavar la ropa, cargar los electrónicos y ducharme, y ducharme. Oh God, yeah, feels good. Si te está gustando la aventura, suscríbete y deja tu like. Me ayudas muchísimo con eso. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo.